Hola, muy buena tarde. Bueno, te saludo en este momento. Te quiero compartir pues lo contento que me siento cuando yo saco este momento para poder juntos aprender de la palabra de Dios. Realmente pues es un momento muy agradable, realmente me siento contento. Porque en mi caso profundizo y quizá en el caso tuyo estés aprendiendo cosas nuevas o estés profundizando. Realmente la vida, la muerte y la resurrección es un tema que nos concierne a todos los seres humanos en este mundo. Y realmente pues es algo muy llamativo para nosotros. Entonces es muy importante nosotros profundizar esto en base a la realidad absoluta que Dios ha dejado, que es en la Sagrada Escritura, la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Bien. Bueno, una vez más, la vida, la muerte y la resurrección, el título de esta serie. Y para hoy la parte 22. Tiene como título: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Génesis 23. Es una parte de este versículo. Es una parte que he tomado y esto se encuentra en la vida que pasó ese momento de su vida, la de Abraham con Abimelech. Bien, entonces vamos a ir a mirar esa historia sin dejar de nosotros mirar lo que estamos aprendiendo y profundizando acerca de la vida, la muerte y la resurrección. Bueno, así de que entonces, antes de iniciar, quisiera orar, pero quisiera primero decirle que yo me siento muy contento con que usted esté mirando estos temas y que los esté considerando. Realmente son muy importantes. Te invito a que te quedes conmigo hasta el fin. Bueno, si quizá este es el primer tema que vas a ver, entonces te invito a que te veas los demás temas para que puedas entonces tener un concepto claro de todo lo que se ha hablado acá. Bien, entonces esto es lo que quiero que tengamos entonces en mente, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a ir a mirar. Espero que esté llegando, se esté escuchando bien, ¿no? Porque eso es lo que me tiene un poquito ahora, pues, preocupado, ¿no? Se están presentando algunos problemas. Y bueno, vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a entrar, pero antes de iniciar, vamos a ir a orar. Vamos a ir a orar. Oremos. Amado Padre, en este momento te damos gracias por tu amor, tu cariño en Cristo Jesús. Queremos pedirte tú nos des la bendición de poder pasar un momento agradable, Señor, considerando tu palabra, la realidad de las cosas. Y queremos pedirte que nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento, conforme a la promesa que nos has dado en Cristo, de que todo lo que pidamos tú nos los das. Danos sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor, para poder apreciar tu palabra y poder, Señor, ir detrás, Señor, de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y ser obedientes a tu palabra y poder vivir la realidad de la cual tú quieres, Señor, que vivamos, que la expresa tu santa palabra. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias una vez más. Bendice a cada uno de nosotros, a nuestras familias y danos tu compañía. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Una vez más, bienvenido. Te doy la bienvenida. Bienvenido, bienvenida. Te doy la bienvenida una vez más. Me siento muy contento, muy contento. Muy alegre de estar compartiendo estos temas. Realmente son muy importantes, muy vitales. Bueno, así que entonces vamos a ir a mirar la relación Adán, Enoc y Noé. Esos tres personajes. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? En sí, porque ya lo presenté en uno de los videos pasados, pero entonces vamos a hacer ese repaso porque es muy importante. Mira lo importante que es. Dice, Adán vio nacer a Enoc cuando tenía 622 años de edad. Y Adán muere cuando Enoc tenía 308 años, 57 años después, entonces Enoc es llevado al cielo. ¿Sí? Fue trasladado al cielo por Dios. Bien. Entonces, Adán vio nacer a Matusalén, hijo de Enoc, a los 687 años de edad.
Y Adán vio también nacer a Lamec, que fue el papá de Noé, a los 874 años de edad. Y entonces Adán muere a los 930 años de edad. En ese momento Lamec tenía 56 años de edad. Y 131 años después nace Noé. Entonces mira cómo Adán, entonces, él alcanza a ver al papá de Noé. El papá de Noé, Lamec, vio con sus propios ojos a Adán. Así que Adán les transmitió todo lo que tiene que ver, todos los principios del gobierno de Dios. Todo, la fe en Cristo Jesús y la obediencia a los 10 sagrados mandamientos de la ley de Dios. Ahora, mira qué interesante. Ahora, vamos con Enoc. Enoc fue padre de Matusalén. Enoc tenía 65 años cuando nace su hijo Matusalén. Ahora, cuando nace Lamec, su nieto, Enoc tenía 252 años. Y cuando Enoc tenía 308 años, muere Adán, que fue lo que anteriormente dije cuando estaba hablando de Adán. Bien. Así que cuando Lamec tenía 113 años, su abuelo Enoc fue llevado al cielo por Dios a la edad de 365 años, y 69 años después nace el bisnieto de Enoc, que llegó a ser ¿quién? Noé. Bien. Entonces, Matusalén, vamos con Matusalén ahora. Matusalén es el hijo de Enoc, padre de Lamec, y entonces llega a ser el abuelo de Noé, Matusalén. Cuando nace Matusalén, Adán tenía 687 años de edad. Y Adán muere cuando Matusalén tenía 243 años de edad. Tenía 300 años cuando su padre Enoc fue trasladado al cielo por Dios. Y muere a los 969 años de edad, cuando Noé tenía 600 años de edad, y Sem, su hijo, ¿sí? O sea, el hijo de Noé tenía 98 años de edad. Y muere en el año en que ocurre el diluvio. O sea, antes de ese suceso muere Matusalén. Entonces tengamos ahí en cuenta de que Noé y su hijo Sem, entonces ven a Matusalén. Vieron también a Lamec. Bien, Lamec vio a Adán. Matusalén, pues claro, era el hijo de Enoc, que Dios se llevó para el cielo, para la Nueva Jerusalén. Entonces es muy importante tener eso. Entonces mira esta relación que hay hasta el tiempo de Noé. ¿Y qué pasa? Nosotros ya vimos un tema acerca de lo que ocurre con Noé, el diluvio, ¿cierto? ¿Por qué? Ya vimos el por qué. Así que vemos de que Noé recibe de primera mano de su papá, de su abuelo, que ellos vieron a Adán. Y claro, Adán les transmitió la fe en Cristo Jesús y los principios de gobierno de Dios, los 10 sagrados mandamientos de la ley de Dios. Todos, los 10, sin quitarle ninguno. Entonces es muy importante eso, ¿sí ve? Es muy importante eso, ¿sí? Los sagrados 10 mandamientos. Y por eso los estamos viendo en la Sagrada Escritura. Nosotros vimos, hoy vamos a ir a mirar en esta historia de Abraham y Abimelec. Ahora, vamos a mirar algo muy importante. Noé y Sem y Abraham. Vamos a ir a mirar esa relación. Mira qué impresionante lo que vamos a ir a considerar hoy. Génesis 5:32 dice, y siendo Noé 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, hay algo muy importante, es que la Biblia no menciona que eran trillizos. Estos muchachos no nacieron los tres al mismo tiempo, no. Entonces tenemos alguna variedad de tiempo. Eso es muy importante. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que Sem era 2 años menor que Jafet. ¿Por qué? En Génesis 11:10 dice, estas son las generaciones de Sem, hijo de Noé. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Así de que en ese momento Noé tenía 602 años de edad. Ahora, Génesis 11:12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala.
Noé entonces tenía 637 años de edad. Génesis 11:14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Noé tenía 667 años de edad. Versículo 16 del capítulo 11. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Noé tenía 701 años de edad. Versículo 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Entonces, cuando nace Reú, Noé tenía 731 años de edad. El versículo 20. Reú vivió 32 años y engendró a Serug, que vendría a ser el bisabuelo de Abraham. Noé en ese entonces tenía 763 años de edad. El versículo 22 del mismo capítulo dice, el versículo 22 dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, que Nacor vendría a ser el abuelo de Abraham. Noé tenía 793 años de edad cuando nace Nacor. Así que Nacor era el abuelo de Abraham. Y el versículo 24 dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, que Taré es el padre de Abraham. En ese entonces, Noé tenía 822 años de edad. Cuando nace el papá de Abraham, Noé tenía 822 años de edad. Y el versículo 26 dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así de que Noé en ese momento, ¿sí? Noé tenía 892 años de edad cuando vio nacer a Abraham. Es impresionante. Noé, que de primera mano, de Matusalén, de Lamec y de los demás que vimos en la genealogía de Adán, ahí está. ¿Con quiénes él habló? Qué impresionante, los mismos principios, la fe en Cristo Jesús y la obediencia a los 10 mandamientos en la gracia de Cristo, ellos le transmitieron. Qué maravilla. Ahora Noé con Sem, porque acordémonos de que Noé, bueno, viene lo del diluvio, ahora viene Sem, que estaba ahí, tenía 98 años cuando cayó el diluvio. No, disculpe, estaba confundiendo las... Sí. A ver, disculpe que vuelva y lo retome. Cuando muere Matusalén, Sem tenía 98 años de edad. Sí, es así. Que fue el año en que ocurrió el diluvio. Ok, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Mira que Taré engendra a Abraham, también engendra a Nacor y Harán. Y Noé tenía 892 años de edad cuando vio nacer a Abraham. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener aquí en cuenta, es que Abraham tenía 58 años y Sem, hijo de Noé, tenía 448 años de edad cuando muere Noé a la edad de 950 años de edad. O sea, de que Abraham tenía 58 años de edad cuando muere Noé. O sea, de que Abraham habló ¿con quién? Con Noé, cara a cara, y estaba Sem, quedó Sem. Entonces, hay algo muy importante, mira, acordemos, que esto es impresionante, esto es maravilloso, así de que queda pendiente Sem, porque Noé muere cuando Abraham tenía 58 años, pero Sem no había muerto, él continuó, y es muy importante tener eso bien en claro, así de que va a quedar pendiente lo de Sem, porque Sem, hijo de Noé, él vivió y aprendió de su bisabuelo Matusalén. ¿Sí? Sem fue testigo del diluvio y también Sem estaba vivo cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces es muy, muy impresionante estos datos. ¿Sí? Bueno, así de que entonces, claro, ellos, la fe en Cristo Jesús y la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios,
Es muy importante la fe en Cristo Jesús. Y guardaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, Adán sabía, aunque no lo registra la Biblia, Hebreos menciona de que Dios ya tenía la ciudad, la Nueva Jerusalén, y la Biblia menciona de que esa ciudad está preparada desde la fundación del mundo. Entonces, aquí hay algo impresionante. Ahora, lo del santuario en el cielo. Moisés lo dice mucho más adelante, pero el santuario existía antes de que Abraham fuera hecho, antes de que Adán fuera hecho aquí. Entonces Adán llegó a tener conocimiento. Todo ese linaje llegó a tener conocimiento de todo, del santuario, del trono de Dios, de su ley, del sacrificio que iba a hacer Cristo en el futuro. Todo. ¡Qué maravilla! Está claro. Está claro. Porque cuando Moisés habla del santuario, Dios le dice, hágame una copia, para los demás no eran ajenos. Para los demás que habían existido antes. Porque acordémonos de que Enoc había sido profeta. Bien. Entonces, ¿cuál era el propósito del Señor de enseñarle a ellos cuando se llevó a Enoc al cielo? Que los iba a llevar a la Nueva Jerusalén. Y que Dios allá tiene la Nueva Jerusalén, pero también tiene el santuario. Que en el lugar santísimo está su trono, y ahí es donde están sus 10 mandamientos. Ellos lo sabían. Eso es súper impresionante. Así de que lo que va a hablar Moisés no es algo nuevo que los demás no sabían. No, ellos sí lo sabían. Bien. Así de que es muy importante. Es muy importante. O sea, hablando de la existencia del santuario. Hablando de la existencia del santuario y de la ciudad de oro, la Nueva Jerusalén. Bueno, vamos a seguir. Importante. Abraham, entonces ya como había dicho, ¿sí? Abraham supo el traslado de Enoc por Dios a la Nueva Jerusalén. Se lo contó Noé, Sem, quien lo escucharon de un testigo directo del hijo de Enoc, quien era Matusalén, que también vio a Adán, vivió y aprendió la realidad del Edén, la caída y el plan de salvación en Cristo Jesús por la misma boca, entonces, de su abuelo Matusalén, que había escuchado a Adán. La importancia de la preparación para la traslación en la segunda venida de Cristo. Adán había ido al polvo de la tierra, los demás habían ido al polvo de la tierra, entonces estaban allí. Habían dejado de ser y entonces esperando lo que era la promesa de la resurrección. Y ya vimos eso muy profundamente en los temas pasados. Sigamos. Génesis 21. De allí se partió Abraham a la tierra del mediodía y asentó entre Cades y Sur y peregrinó en Gerar. La palabra Gerar es del hebreo 16:42. Esa palabra dice allí que probablemente es del hebreo 16:41. Es un país montañoso, Gerar, ciudad filistea, Gerar, ¿sí? Pero probablemente del hebreo 16:41 dice raíz primaria arrastrar con dureza. Por implicación, volver a sacar el bolo alimenticio o rumiar. Por analogía, cerrar. ¿Y qué significa? Ajustar. Ajustar. Vea que nada es por casualidad. Exactamente significa ajustar. Y también esa palabra de esa raíz significa destruir. Vamos a ir a mirar por qué. No olvidemos estos datos. Génesis 22. Y decía Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Así que aquí tenemos ahora a Abimelech. Abi, hijo, Melech, rey. Hijo de, Abimelech. Ab, disculpe, padre. Ab, padre. Melech, rey. Entonces, padre del rey, ¿cierto? Eso es lo que significa. Bueno, vamos a ir a mirar. Génesis 23. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un suceso. Abraham dice que
Y decía Abraham de Sara su esposa, su mujer, mi hermana es. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué pasó? Aquí entonces se está presentando una situación muy delicada. Muy delicada. Por eso Gerar, entonces si vamos a la raíz, como ya lo vimos anteriormente, significa ajustar. Ajustar es algo que está ¿qué? Y bien, o sea, es impresionante cómo la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Entonces, ¿qué estaba pasando con Abraham en este momento? ¿Su fe estaba qué? Y lamentablemente, ¿qué estaba haciendo? Bueno, vamos a seguir. Dice, Génesis 23, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Qué impresionante esto. Qué impresionante. Vamos a seguir. ¿Sí? Porque dice, mire, dice, Dios se le apareció a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. Porque la mujer que él había tomado, ella estaba casada. ¿Qué es lo que aquí encontramos nosotros? Y Dios le está diciendo, ella es casada con marido. Así de que el Señor entonces está aquí exaltando su carácter y le está avisando a este rey. Mira qué impresionante. De los 10 mandamientos tenemos entonces el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Qué impresionante. Así de que entonces aquí vemos una exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esto hace parte también de la vida. No solamente tenemos que mirar cómo Dios creó al hombre, sino también qué es lo que Dios quiere que el hombre desarrolle en su vida para la salvación, y estamos viendo también qué es lo que el hombre desarrolla para su perdición cuando muere, porque cuando muere ya entonces se termina la oportunidad. O sea que es mientras esté vivo donde la persona toma una posición. Entonces esto es muy importante. Entonces estamos considerando ahora eso. Ahora, Génesis 24. Mira lo que dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Le preguntó al Señor. Él le responde al Señor. Y el versículo 5 del capítulo 20 le sigue diciendo al Señor, ¿no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Él le explica, él les pone su proceder, ¿cierto? Él había procedido de manera que correcta, pero había algo que oculto. Él estaba cometiendo un qué, una transgresión. Pero Dios se le aparece y le dice, ahora, Génesis 26, y le dijo Dios en sueños, mira lo que Dios le responde. Mira cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Cómo? Aquí está clarísimo de que transgredir la ley, no cometerás adulterio, es pecar ¿contra quién? Contra Dios. Ojo, porque los 10 mandamientos hemos aprendido que es la expresión del carácter de Dios. Y ninguno de ellos se puede remover. Porque Dios no comete errores. El gobierno de Dios es perfecto. Así de que cuando Dios le dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. O sea, el Señor le notifica a Abimelec un pecado que él estaba cometiendo por ignorancia. Pero Dios se le aparece y él le dice, yo también te detuve de pecar contra mí. Pecar. Entonces vemos de que pecar es tomar la mujer de nuestro prójimo. Ahí está clarísimo. La palabra de Dios lo está diciendo claro. Y aquí estamos viendo la exposición de la ley de Dios. La palabra pecar del hebreo 2398, culpable, daño, defraudar, delinquir, errar, pervertir, pecar, pecador. Y 1 Juan 3:4 una vez más dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el Señor dice, yo también te detuve de pecar contra mí.
qué claridad. Sinceramente, aquí no hay ninguna ambigüedad de que Dios, Él es exaltado y Él exalta su sacrificio y sus 10 mandamientos. Porque lo que quiere Dios es que nosotros estemos totalmente conformes a la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios y Dios quiere llevarnos a que nosotros reflejemos su carácter. ¿Y cómo? Ahí está, clarito. Ahora, Génesis 27. Ahora pues, le dice el Señor al rey, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Es impresionante. He aquí muerto eres, se lo está diciendo en tiempo presente. Usted está muerto. He aquí muerto eres. Y ahora aquí le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Le está dando este consejo, cómo es un Dios de amor, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. ¿Sabe una cosa? Es impresionante este relato. Aquí en la palabra, sabe que de cierto morirás, repite la referencia al hebreo 41:91. Mut, mut. Es impresionante. Esta definición la encontramos en Génesis, que nosotros ya la vimos, y fue cuando Dios le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente mut, mut, morirás. Son 2 veces, mut, mut, hebreo 41:91 del hebreo 41:91. La repite 2 veces, lo puedes ver. Así que le está diciendo que si no devuelve la mujer a su marido, entonces va a recibir la ira de Dios, se va a condenar en su momento. Ya estaba muerto en vida. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le podría quitar el aliento, la primera muerte, pero se iba a levantar ¿en dónde? En la segunda resurrección, porque Dios ha establecido un día para hacer juicio. Y ahí, entonces, en la segunda resurrección, entonces se levanta para ser ¿qué? Destruido. Él y los suyos. Y Dios le avisa. Es un aviso. Esto fue tremendamente muy fuerte. Tremendo. Pero aquí vemos el amor de Dios por este rey. Por este rey. ¿Qué tanto dejar al rey? Bueno, entonces el rey hubiera muerto. No, pero Dios, mira, y era un rey de Gerar, de otra nación. Pero lo más impresionante es de que nosotros no podemos mirar y dejar pasar que el rey le dice a Dios, Señor, con integridad de mi corazón he hecho esto. ¿Matarás al inocente? O sea, que este rey, ¿qué hacía? Respetaba la ley de Dios, ¿cierto? O él estaba de acuerdo con que se tomara la mujer del prójimo o se codiciara la mujer del prójimo. No estaba de acuerdo. Él había hecho eso con rectitud de corazón. Se lo dijo al Señor y el Señor le dijo, sí, yo lo sé. Por eso yo he venido para evitar de que peques contra mí, de que quebrantes la ley. Qué impresionante. Ahora, él le dice que Abraham es profeta y orará por ti y vivirás. La palabra orará del hebreo 64:19, palal, raíz primaria. Dice, ¿qué significa también esta palabra? Mira, juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, suplicar. Así de que entonces este pecado que llegó a darse a conocer a Abimelech, que Dios mismo se lo da a conocer, porque le dice, aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, él se lo da a conocer. Y ahora, entonces, el profeta iba a orar por él. Y toda oración ha subido a través de nuestro sustituto personal. Señor, sé propicio. Propicio, de propiciatorio, un abogado, un intercesor, y eso apunta a Jesucristo. Era mediante el sacrificio de Cristo Jesús que el Señor le podía perdonar eso a este rey que había cometido este pecado por ignorancia, y él ya se lo había hecho saber de que estaba cometiendo un pecado, y ahora eso requería un sacrificio sustitutivo. Y el Señor entonces le ofrece la solución. ¡Qué maravilla! No, es impresionante. Esto es maravilloso. Mire cómo el carácter de Dios es tan lindo. Ahora mira.
Vivirás, orará por ti, vivirás, del Hebreo 24:21. Hayá, conservar, mantener, preservar, quedar, revivir. También significa resucitar. Así de que el rey en ese momento estaba que Dios le dijo, he aquí muerto eres. Por eso hay un texto en la Sagrada Escritura que en Efesios 2:1 dice lo siguiente. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sigamos. Bueno, ya les hablé de lo que es, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás. Mut, mut. Pero mira qué maravilla lo que hemos acabado de leer. Ahora, Génesis 28. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Mire qué hace este reino, qué hacen sus siervos, qué hacen sus consejeros, cuando el rey les comenta lo que Dios le dijo y le hizo saber. Cuando Dios se presenta ante el rey y exalta los principios de su gobierno, su ley, que al transgredir la ley estaba pecando contra él, dice que temieron los hombres en gran manera, porque si no devolvía a la mujer iba a morir él y todos los suyos. La palabra temieron es del Hebreo 33:72, es la palabra yaré en el hebreo, y significa amedrentar, atemorizar, espantar. Espantoso significa también, miedo significa, reverencia también significa, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, terrible. Así de que ellos, ¿qué? Mira cómo ellos ahora... No, es que es impresionante esta respuesta. Ellos no se pusieron de déspotas contra el gobierno de Dios, contra Dios y contra su ley. No. Dice, los siervos del rey de Gerar habían sabido de cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque exactamente este suceso fue poco después de que Dios destruye Sodoma y Gomorra. Así de que entonces ellos habían sabido de eso, y ellos también entonces, también las ciudades de la llanura, ¿no? Con fuego y azufre, ellos sabían de eso, por causa de sus rebeliones contra Dios y su ley. Lo sabían, lo tenían claritico, muy claro y presente, porque eso había sacudido el mundo en ese entonces. Sí. Ahora, Abimelech le dice a Abraham, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, vamos a ir a mirar qué dice. ¿Qué nos has hecho? Le hace esa pregunta a Abraham. ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo tenía clarito Abimelech, de la ley de Dios. No ponía ningún pero, ni él estaba totalmente de acuerdo y temía al Dios del cielo, este hombre de otra nación. Y dice, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Verso 10, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? ¿Qué está haciendo Abimelech con Abraham? ¿Lo está qué? Lo está reprendiendo, le está llamando la atención a Abraham. Ahora veamos lo anterior, lo que anteriormente Dios le dijo a Abimelech, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 20, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Así de que todo el reino, bajo decreto, ¿qué? De muerte si él no devolvía a la mujer, por parte del gobierno de Dios. Si vacilaba el rey, entonces también iban a vacilar ¿quiénes? Sus habitantes. Pero el rey temió al Señor
En su grande amor Dios se manifestó y le dijo. Abimelec había sabido de cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura con fuego y azufre, por causa de sus rebeliones contra Dios y contra su ley. Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, porque Dios es Dios de toda carne, dice el Señor, y no hay nada imposible para él. Ahora, abominación, esta palabra abominación es del hebreo 84:41. Dice, significa abominable, abominación, idolatría, ídolo. Es la palabra toevá. Bien, es un participativo activo femenino del hebreo 85:81, propiamente algo repugnante. Como sustantivo asquerosidad, especialmente idolatría y concretamente ídolo. Mira qué impresionante es eso. Ahora, dice, la palabra, e hicieron abominación delante de mí, cuando lo vi las quité, la palabra quité es del hebreo 54:93, es la palabra sur, ¿sí? Cortar, ya hemos visto eso en los textos anteriores. ¿Qué es cortar? Perecer, privar ¿de qué? De la vida, de seguir viviendo, de seguir existiendo, quitar de sobre la faz de la tierra, quitar la vida, quitar. Ahora, traer ¿a dónde? Al polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Volver a dónde? Al polvo de la tierra. Entonces es muy importante volver al polvo de la tierra. Eso fue lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Los llevó otra vez al polvo de la tierra por medio de ¿qué? De fuego y azufre. Ya había dicho a Adán, y esta sentencia a toda la humanidad. Polvo eres y al polvo volverás, la primera muerte. Sodoma y Gomorra no aceptaron a Cristo y despreciaron su ley, porque la Santa Escritura dice que cuando Lot escogió ir a vivir a la llanura, él iba acercando sus tiendas hasta que llegó a Sodoma, y dice que los hombres de Sodoma eran pecadores contra el Señor en gran manera, lo dice la Sagrada Escritura. Así de que entonces, por lo tanto, por su propia decisión, no quisieron prepararse, instruirse para ser trasladados a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en su debido momento asignado por Dios. ¿Qué es entonces a la segunda venida de Cristo si iban al polvo de la tierra? Si hubieran aceptado a Dios y los principios de su gobierno, no les hubiera pasado eso. Hubieran ido al polvo de la tierra en otras situaciones, no en esa. Pero entonces eso pasó realmente como ejemplo para nosotros hasta estos días, y eso lo dice la Sagrada Escritura. Ahora, Génesis 20:10. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Esta pregunta es muy importante. Y ahora mire lo que Abraham le responde. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mí. Ahí está. ¿Qué está diciendo Abraham? No hay temor, no creen en Dios, ni aceptan su ley, desprecian sus mandamientos. Yo pensé de que en este lugar no había conocimiento de Dios, ni temían a Dios. Despreciaban su gobierno y sus principios de gobierno, despreciaban a Cristo y a sus leyes, despreciaban al Padre. Entonces, ¿qué pasaba? Por causa de Sarai, que era una mujer hermosísima, que lo menciona la Sagrada Escritura, de hermoso parecer, cuando la Biblia menciona eso de una persona en la Sagrada Escritura, le cuento que eso sí es algo impresionantemente muy resaltado. Tanto de que ya le había pasado anteriormente con el rey de Egipto, que se la alabaron en Egipto a Sarai porque era súper hermosísima. No sé si habremos visto algo igual en estos tiempos, pero si pudiéramos ver en ese entonces, bueno, ¿qué sería impresionante? Bueno, vamos a seguir. Sí, que eso pasa mismo ahora con el rey Abimelec, con el rey Abimelec de Gerar. Así que entonces él le dice que no había temor, la palabra que no, en ese lugar no había temor de Dios. Él pensó eso, la palabra temor del hebreo 33:74, yirá. Temer, temor, moral, dice, es un femenino del hebreo 33:73. Temor, también usado como
Bueno, aquí hay una palabra, no la logro, infinito, algo así, no sé si es pero ahí lo menciona en la concordancia Strong. Ahora dice, moralmente reverencia. ¿Moralmente qué? Reverencia. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Temer, temor. Así que Abraham pensó que en ese lugar, una vez más, no conocían a Dios. Despreciaban su gobierno. Por tanto, el matarlo para quedarse con su esposa Sarai les era entonces normal en su manera de proceder. Y por eso entonces decide actuar como estaba actuando tanto en Egipto y ahí, mas Dios lo defendió y ¿qué? Y lo corrigió. Gerar. Mira qué interesante, ¿no? Ahora, Génesis 20:12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, de que si ciertamente eran hermanos, él dice que eran hermanos, pero era hija de su padre, mas no hija de su madre, y dice que él la tomó por mujer. Lo dice el versículo 12 del capítulo 20, y el versículo 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Ahora, Génesis 20, 14 al 16. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos, y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Esta palabra vindicada es del Hebreo 31:98, la palabra yakah, tilde en la segunda A. ¿Sí? Raíz primaria, tener razón. Justificar, declarar convicto. Ahora, mira lo que significa. Censurar también significa la palabra vindicada. Corregir también. Reprender también significa. Reprochar, vindicar. Entonces, mira cómo las palabras en hebreo a nosotros nos podemos entender todavía más y abarca más cosas. O sea, es precioso. Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Mira qué interesante. Abraham ora a Dios, ora al Padre, ora al Señor Jesucristo. Y esa palabra que dice Dios sanó, la palabra sanó es del Hebreo 74:95, Rafá. Arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Lo restauró. Ahora el verso 18 del capítulo 20 dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Qué impresionante. Ahora vamos a ir a mirar algo muy interesante y este sería entonces el llamado de nuestro Dios. Y así dice el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Proverbios 8:32 al 36 dice lo siguiente, ahora pues hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, sus mandamientos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es algo muy hermoso. Realmente yo lo único que veo aquí es un gran amor de parte de nuestro Dios. Impresionante. Siempre Él buscando cómo salvarnos a nosotros. Si muchas personas, aún en el pasado, que han quedado en el registro bíblico, se perdieron, fue por su propia elección y por su propia cuenta y por haber endurecido el corazón contra Dios y haberse hecho enemigos de Dios sin tener ningún motivo. Realmente sin tener ningún motivo cuando realmente se dan de cuenta las cosas. Las cosas. Nosotros vimos la historia de Job.
¿Quién le mató a los hijos? ¿Quién le quemó las ovejas? ¿Quién le puso la enfermedad? ¿Quién? ¿Quién? En los temas anteriores vimos algo de eso. El enemigo. Dios quita la protección y el enemigo viene y hace destrucción. Por eso el Señor Jesús nos hace este llamado hermoso. Quiero una vez más repetirlo porque es algo muy maravilloso y no queremos ser parte de los que están en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, en contra de Cristo. Así dice el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Proverbios 8:32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Por eso el Señor nos quiere librar, Él nos quiere dar vida. Así de que entonces este es el llamado de Dios para nosotros. Así de que hemos llegado al fin. Dios le bendiga mucho. Él nos hace el llamado para que aceptemos a Cristo y guardemos sus mandamientos, no los despreciemos. Está totalmente claro. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por estos momentos hermosos de los cuales hemos estado contemplando, Señor, esto tan importante. Te queremos pedir, tú nos dirijas, tú nos bendigas, tú nos des tu protección, tu cariño. Ayúdanos, oh Dios, para abrazarnos de ti porque tú eres nuestra única esperanza de salvación. Danos un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. Ayúdanos, Señor, a amarte, Padre, a amar al Señor Jesús y a amar tus mandamientos, a hacer misericordia y justicia y juicio. Muchas gracias, oh Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Realmente fue muy agradable haber pasado un momento más contigo aprendiendo de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y te proteja a ti y a tu familia. Es mi deseo. Muchas gracias una vez más. Muy agradecido estoy contigo. Que Dios te siga bendiciendo.